secreto de una familia bendecida. Ahí donde usted está, va a decirlo ahí conmigo, el secreto de una familia bendecida. Así que ahí está, yo sé que están sus hijos, si no están sus hijos, mire, llámelos, si están sus jóvenes en sus habitaciones, también hágalo llegar para que puedan estar aquí y puedan ser de bendición. Así que segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11, sé que el texto es un poquito extenso, vamos a leer un poquito más hoy de lo común, así que usted va a leerlo conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Recuerde ese nombre, Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevan de casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Ahío iba delante del arca, discúlpeme. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y címbalos. Cuando llevaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Recuerde ese nombre. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Vamos a orar, por favor. Usted ahí donde está, incline su rostro, conéctese con lo que Dios quiere en esta hora. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu amor y gracias por el privilegio de estar aquí conectados, los hermanos juntos y en armonía, Dios. Tal vez físicamente hoy no podemos estar juntos, pero tu presencia está con nosotros como poderoso gigante. Pero estamos conectados en unidad, Señor, del cuerpo de Cristo, en la visión del cuerpo de Cristo Jesús. Glorifícate a través de esta palabra, Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas y conéctanos con tu diseño, Dios, en esta hora. Porque hoy, Señor, a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos revela, Espíritu Santo hermoso que nos revelas, te pedimos que nos des y nos ayudes a accionar el secreto de una familia bendecida. Por eso te pedimos que tanto nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, yo como individuo, aunque ahora pueda estar alguna persona sola, Dios, Señor, tú vas a poner la persona indicada a su lado, pero desde ahora va a descubrir lo que es una familia bendecida. Glorifícate, Dios, Señor, a través de tu palabra. Úsame una vez más para tu gloria y tu honra. Yo no soy digno de nada, pero tu gracia alcanza este vaso de barro que está depositado el gran tesoro. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí usted sabe qué es tener familia. Muchos de nosotros sabemos el concepto de familia como Dios lo estableció. Y si usted no lo conoce, usted lo va a conocer. Qué hermoso es poder expresar y tener paz en el hogar, ¿no? Paz en la casa. No es lo mismo tener una casa grande que tener un gran hogar. Vuelvo a repetirlo, no es lo mismo tener una casa grande que tener un gran hogar.
Y es importante que nosotros podamos destacar esto en esta hermosa mañana de Dios, que Dios nos permita estar conectados a todos los que están por ahí, conectaditos, que veo que está Isel por ahí, está María está por ahí, Judith está por ahí y hay varios más que están por ahí conectaditos. Pero qué bueno que podamos entonces entender que lo que está presentando Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 11, nos muestra una gran revelación de parte de Dios. Lo que nos está mostrando primeramente es que el arca es el artefacto más importante, más destacado, más santo de toda la nación de Israel desde los tiempos antiguos, desde que Dios le dio las instrucciones a Moisés hasta el tiempo que se cumplió en Cristo Jesús. Lo interesante es que nosotros podemos destacar, tal vez una nota al calce, es que de momento el objeto más sagrado de toda una nación desaparece. Algunos expertos piensan que se cumplió el objetivo del arca del pacto en Cristo Jesús y que ahora el arca, la presencia de Dios, habita en nuestros corazones, que habita en nuestras vidas. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros podamos destacar esta gran verdad. Pero en el tiempo que estamos hablando, en 2 de Samuel, capítulo 6, nosotros vemos que los filisteos tuvieron una situación en 1 de Samuel, capítulo 7, eso lo vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 7, usted lo puede estudiar un poquito más en ese momento, en donde los filisteos habían robado el arca del pacto en una situación un poco particular, donde el arca del pacto para el pueblo de Israel, más que la presencia de Dios, parecía un amuleto de suerte. ¿Por qué podemos entender esto? Porque luego que se recupera de los filisteos el arca del pacto, porque los filisteos dan nuevamente el arca del pacto al pueblo de Israel, por una circunstancia en donde ellos caen enfermos a través de que ellos robaron la presencia de Dios, robaron el arca del pacto. Entonces ahora nosotros vemos cómo el pueblo de Israel guarda, almacena, les importa muy poco el arca del pacto, porque dice 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 2, que el pueblo de Israel había guardado en casa de Abinadab, habían puesto a cargo a Abinadab y a su familia, a cargo del arca del pacto, que tipifica, que es sinónimo de la presencia de Dios en ese momento, en el antiguo pacto. Ahora nosotros vemos una situación muy particular, porque 20 años después, David entonces decide que la presencia de Dios no debe de estar guardada. Pero es importante que podamos destacar un primer punto. En 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 2, mire lo que dice. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a sus hijos Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. El peligro de menospreciar la presencia de Dios, ahora mismo pudiéramos destacarlo, pudiéramos aplicar a nuestra familia. El peligro de menospreciar la presencia de Dios en nuestra familia. Y yo quiero poder hablar al respecto porque Saúl, Abinadab y el pueblo de Israel son un perfecto ejemplo del menosprecio a la presencia de Dios. A mí me llama mucho la atención eso, porque nosotros no estamos exentos de esa gran verdad, de ese gran peligro, que muchas veces podemos estar menospreciando la presencia de Dios en nuestra familia, esperando bendiciones de Dios en nuestra familia. Muchas veces menospreciamos la presencia de Dios en nuestra familia y esperamos bendiciones de Dios en nuestra familia. Y eso es un gran peligro. Los peligros y las consecuencias de menospreciar la presencia de Dios en nuestra familia desde muy pequeño. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos actuar en favor de la bendición de Dios en nuestra vida.
Y para poder actuar en la bendición de Dios en nuestra vida, Dios no puede ser opción. Dios tiene que ser prioridad. Y yo quise poder destacar algunos puntos de lo que es el peligro y las consecuencias de menospreciar la presencia de Dios. Porque para poder hablar de beneficios, primero tenemos que erradicar los peligros y las consecuencias. Nos encontramos, mira, algunos peligros, un peligro, nos encontrábamos en vivir, nos encontramos a vivir sin la presencia de Dios. Nos acostumbramos a vivir sin la presencia de Dios. El gran peligro de menospreciar la presencia de Dios es que nos acostumbramos a vivir menospreciando la presencia de Dios y acostumbrarnos a vivir sin que la presencia de Dios nos importe mucho. Otro peligro, pensamos que añadidura es sinónimo de bendición, es decir, puedo tener una casa grande, puedo tener un buen carro último modelo, puedo tener un teléfono último modelo, puedo tener ciertos beneficios económicos, tengo el trabajo, tengo todo, pero al fin y al cabo no significa y no es sinónimo de bendición, eso es añadidura. Y lo hemos hablado anteriormente en nuestra iglesia, que no es lo mismo bendición que añadidura. Bendición es justicia y reino. Añadidura es otra cosa que el reino mismo puede añadir en el proceso. Pero muchas veces estamos tan acostumbrados, tan acomodados a las bendiciones o a la añadidura que pensamos que estamos bendecidos, ¿no? Hablo de bendiciones para que usted logre entenderlo, pero ahí estamos hablando de añadiduras. Estamos hablando de que muchas veces las añadiduras sustituyen al Dios que es la bendición que necesitas. Otro peligro. Vivimos de apariencia pública, pero una familia seca en el corazón. Eso es alguno de los peligros de menospreciar la presencia de Dios. Que vivimos de una apariencia pública que parece que estamos bien, que parece que todo nos va bien, que parece que estamos conectados, pero muchas veces estamos secos en el corazón, en el hogar. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque el fruto del Espíritu está decaído. Porque si en mi casa, cuando a la hora de un conflicto, más allá de destacar el carácter de Cristo en mi vida, destaco las obras de la carne, yo no estoy siendo bendecido. Yo no estoy siendo de bendición. ¿De qué me vale como varón alzar las manos en la iglesia, cantar las canciones, tener una sonrisa de oreja a oreja como Pedro el Escamoso dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, para vivir una apariencia, pero en lo secreto estoy maltratando a mis hijos, maltratando a mi esposa, haciendo todo lo contrario a lo que la palabra establece, dando un pésimo ejemplo a nuestros hijos de lo que se supone que sea un varón conectado con el cielo? ¿De qué me vale ser una adoradora en la casa? ¿De qué me vale yo poder aparentar que soy una hija de Dios en la casa, una mujer consagrada en la casa, en la iglesia, frente a todos, con una sonrisa extraordinaria de Colgate, pero cuando se trata de conectarme y de demostrarle a mis hijos y a mi esposo que soy una mujer conectada con el cielo, en lo secreto, dice más que en lo público, porque Dios siempre va a recompensar lo secreto en público. Lo vuelvo a repetir, Dios siempre va a recompensar lo secreto en público. Si quiere Biblia para eso, Mateo capítulo 6, versículo 33, lo que haces en lo secreto es lo que se recompensa en lo público. Peligros, esos son algunos peligros, consecuencias. Para nuestros hijos Dios será desechable si para nosotros como padres Dios es opción. Lo vuelvo a repetir. Para nuestros hijos Dios será desechable si para nosotros como padres Dios es opción. Si nos da lo mismo leer la Biblia, si nos da lo mismo orar o no orar, si nos da lo mismo tener un tiempo de altar familiar, si nos da lo mismo ir a la iglesia o no ir a la iglesia y quedarme viendo películas de Netflix y Disney Plus. Si nos da lo mismo que
Dios se vuelva opción, entonces para nuestros hijos Dios será desechable. No podemos sembrar maldición y esperar bendición. No podemos sembrar menosprecio a Dios y esperar bendición de Dios. Otra consecuencia, nuestros hijos mueren en el proceso cuando nunca les enseñamos a valorar la presencia de Dios. Pregúntale a los hijos de Abinadab si no murieron en el proceso por no valorar la presencia de Dios, que es el caso de Usa. Usa no entendía cómo manejar la presencia de Dios. Usa no menospreció la presencia de Dios porque 20 años el arca del pacto guardada en casa de su papá, lo único que demostraba era que no les importaba la presencia. Y nosotros como padres, esas son las consecuencias de un padre como Abinadab, que no valoró la presencia de Dios. Ahí solamente estoy rasgando la punta del iceberg solamente, ¿no? Pero vamos a la contraparte, a la antítesis, a verlo desde otra perspectiva. Ahí hablamos de Abinadab, de lo que son las consecuencias y los peligros de menospreciar la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia. Pero hoy se va a levantar una generación de familias conectadas con el cielo, que no va a menospreciar la presencia, sino que va a honrar la presencia de Dios en el hogar. Mire la diferencia ahora. ¿Quién es Obed-Edom, geteo? Yo quiero poder hablar al respecto de esto. ¿Quién es Obed-Edom, geteo? Obed-Edom era oriundo de Filistea. Es decir, es probable, según algunos expertos, según algunos teólogos, que Obed-Edom tuviera algún tipo de descendencia o fuera filisteo. Mire qué increíble esto, porque estamos hablando de un hombre que se supone que es todo lo contrario a lo que el estereotipo de un israelita pudiera destacar para poder poner la presencia de Dios en esa casa. Pero cuando parece que no hay remedio para nuestras situaciones, cuando parece que no somos dignos de la presencia de Dios, Dios se hace presente en nuestra vida. Escuche bien esto. Es bello saber que hoy la presencia de Dios está dispuesta a habitar en tu casa, pero es trascendental que hoy la presencia de Dios sea valorada en tu casa. Lo vuelvo a repetir. Es bello saber que hoy la presencia de Dios está dispuesta a habitar en tu casa, pero es trascendental que la presencia de Dios sea valorada en tu casa. ¿Por qué? Porque Obed-Edom, a diferencia de Abinadab, que era un israelita de israelitas, era un hombre de las tribus de Israel, era un hombre que conocía la liturgia de cómo se supone que se adora a Dios. Abinadab conocía la teoría, pero no la ponía en práctica. A diferencia de Obed-Edom, que tal vez no conocía mucho la tradición, tal vez no conocía mucho la liturgia, tal vez no conocía mucho cómo alzar las manos y adorar, tal vez no sabía orar mucho, no tenía mucha palabrería a la hora de orar, tal vez no tenía una apariencia de un hombre religioso, pero sí estaba dispuesto a valorar la presencia de Dios. Pregunta en este día, ¿qué es mejor? ¿Tener una apariencia religiosa o aprender a tener la disposición de adorar a Dios con todo el corazón? Dios nos está, una de las claves para que la presencia de Dios bendiga nuestra familia es tener un corazón dispuesto y genuino a recibir y a valorar y sobre todo a honrar la presencia de Dios. ¿Cómo se hace esto, pastor? Vamos a hablar al respecto ya mismo. Pero qué hermoso que hay un hombre que tal vez no tenía las cualidades, no estaba calificado según el ser humano para que la presencia de Dios habitara en ellos, para que la presencia de Dios habitara en la vida de Obed-Edom, para que la presencia de Dios habitara en la familia de Obed-Edom. No estaba calificado, no estaba cualificado, pero estaba bendecido porque la gracia de Dios alcanzó
a él y a su familia. Qué hermoso que en este día usted pueda conectarse a tal modo en que usted entienda que la presencia de Dios está dispuesta a habitar en tu vida y en tu casa. Que la presencia de Dios está dispuesta a que ahora mismo ahí, con un poco de frío hoy, con tal vez el clima un poco difícil, pero que la presencia de Dios habita en tu casa y que cuando termine este servicio, en vez de apagar el celular y rápido prender el Netflix y el Disney Plus o ponerse en TikTok a ver cosas o los reels o lo que sea, usted diga, vengan acá un momento, vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a conectarnos con el cielo. Vamos a poner una adoración en este momento. Antes de hacer cualquier cosa, antes de ir al refrigerador y a la nevera a buscar todo lo que hay para comer, se supone que si usted está en ayuno, no lo haga. Usted, antes de hacer todo eso, usted se conecte con el cielo y diga en este momento, vamos a conectar nuestra familia con el cielo. El muchacho tal vez va a tener la cara de estreñido, tu adolescente, tu joven, porque no quiere orar, pero no pasa nada, estás sembrando. Mamá y papá que estás aquí, te tengo una palabra de Dios, tú no estás sembrando en tierra seca, estás sembrando en los hijos, en tus hijos, en el corazón. Y yo te garantizo que lo que hoy siembras con lágrimas, mañana lo vas a recoger con alegría con tus jóvenes y con tus niños. Porque aprendas a valorar la presencia de Dios. Porque no es lo mismo que la presencia de Dios esté en tu casa a que tú valores la presencia de Dios en tu casa. Escuche bien. ¿Cómo se valora entonces la presencia de Dios? Es lo que pudiéramos destacar en este día. ¿Cómo se valora la presencia de Dios? Bueno, lo primero que mira, anote si usted tiene que anotar o yo. Y si no, busque nuevamente la repetición de este video y anote todo lo que pueda, porque lo que usted anota, el 20% se queda en usted, en el cerebro, en sus neuronas. Y lo que usted no anota solamente se queda el 5%. Eso es una nota al cárcel, ¿no? ¿Cómo se valora la presencia de Dios? Primero, preparando todo para que su presencia se manifieste. Erradica todo en tu casa que no honra a Dios. Erradica todo de tu casa que no honra a Dios. Mire, acuérdese que estamos hablando de Obed-Edom, geteo, oriundo de probablemente de Filistea. ¿Qué significa esto? En esencia, Obed-Edom no adoraba a Jehová, no adoraba a Yahweh, no adoraba a Dios, porque no conocía todavía, no tenía esa revelación. Probablemente cuando el arca del pacto llega a casa de Obed-Edom, Obed-Edom tiene que quitar todo aquello que no va correspondiente a Dios. Pastor, ¿y cómo Obed-Edom sabía eso? Revelación. Obed-Edom estaba siendo revelado por la presencia de Dios que estaba habitando literalmente en su casa. Y probablemente Obed-Edom dijo como que esos dioses paganos de los filisteos ya no los queremos, tíramelos a la basura. Como que esas palabras que estamos diciendo soeces ya no las queremos, tíralas a la basura. Como que vamos a comenzar a hacer las cosas correspondientes y bien ante Dios y darle ejemplo a nuestros hijos de que nuestra familia no se roba, no se miente, no se grita, no se habla pesado, no se maltrata. Porque hombre que estás aquí, no puedes maltratar a tu esposa y pretender que tu hija vea un buen ejemplo. A tu esposo y pretender que tus hijos vean un buen ejemplo. No puedes maltratar a tus hijos y pensar que ellos no están viendo cómo tú los estás tratando. Pero cuando se erradica, cuando se saca definitivo, cuando se hace un corte, cuando se saca del campamento al anatema, entonces tenemos un escenario propicio para que no tan solo la presencia de Dios habite, sino que se manifieste. Porque no es lo mismo habitar que se manifieste la presencia de Dios en nuestra vida, como establece el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Eso es habitar. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso se llama acción, porque omnipotencia es algo que tiene acción y poder. Entonces Dios quiere en este día que nosotros podamos habitar y que se manifieste la presencia de Dios. ¿Cómo se logra esto? Prepara todo para que su presencia se manifieste.
Prepara todo para que su presencia se manifieste. Escuche bien. El saber que Obed-Edom era oriundo de Gad, es decir, de Filistea, lo que nos estaba diciendo es que Obed-Edom tenía muchas cositas mal puestas en su casa, pero que tuvo que sacar. Lo segundo, denle a Dios lo extraordinario y eviten lo ordinario. Vuelvo a repetirlo. Denle a Dios lo extraordinario y eviten lo ordinario. Le daré a Dios aquello que no sale de mi corazón. Le daré a Dios aquello que sale de mi corazón, que sale de lo profundo de mi ser. Le daré a Dios aquello que proviene de la pasión y el amor que debo de sentir por él. Pastor, pero es que yo hoy no siento amor, hoy yo no siento pasión, hoy yo siento que Dios no me habla, hoy yo siento que Dios no se manifiesta. Lo hermoso es que el justo por la fe vivirá. Nosotros no dependemos de escuchar la voz de Dios, nosotros dependemos de la palabra de Dios, que es su propia voz impresa. Eso me llama la atención porque recuerdo una estampa en donde un pastor fue a donde otro pastor y le decía, es que yo quiero escuchar la voz de Dios, es que yo quiero escuchar la voz de Dios. Y el pastor de su pastor, el pastor de su pastor le decía, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Le preguntó. ¿Tú quieres escuchar verdaderamente la voz de Dios? Le decía a su mentor, al pastor. Le decía, lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. ¿Tú quieres sentir la presencia de Dios? No se trata de yo sentir una electricidad que me baja por la espalda. La presencia de Dios es saber que Él habita conmigo, sienta o no sienta. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está a mi favor. David, a la hora de enfrentar a Goliat, no fue que sintió una cosquillita en la barriga que le hizo sentir que Dios estaba con él. Es que tenía la certeza que Jehová, el Dios de los ejércitos, entregaría en sus manos la cabeza de Goliat. Entonces tenemos que salir de la cajita religiosa que tengo que sentir para poder entender que Dios está conmigo. No, yo sé que Dios está conmigo, sienta o no sienta. En el momento hable lenguas o no hable lenguas. Qué bueno es hablar lenguas. Me encanta hablar lenguas como pastor. Tengo el don de lenguas para gloria de Dios. Tengo el don de ciencia. Tengo el don de profecía para gloria de Dios. Pero eso no me limita, porque en el momento en que no siento como quiera, yo sé que Dios está conmigo, porque ya lo dice la Biblia, lo dice su palabra. Escuche bien, denle a Dios lo extraordinario y eviten lo ordinario. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás, esto es en tu familia amará a Dios con todo el corazón, con toda su alma y con toda su mente. Este es el gran y primer mandamiento. Tu familia tiene que estar dispuesta a amar a Dios con el corazón, con su alma y con su mente. Pero ¿con quién, como establecimos el domingo pasado, con quién comienza el cambio? Yo y mi casa serviremos a Dios. 2 puntos. ¿Cómo se valora la presencia de Dios? Prepara todo para que su presencia se manifieste. Denle a Dios lo extraordinario y eviten lo ordinario. Saca tiempo con tu familia para orar. Saca tiempo para leer la palabra. Evita a toda costa ser un ejemplo pésimo, un mal testimonio a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus papás, a tus tíos, a tus abuelos, a tu familia. Sé un buen testimonio del Cristo que profesas que vive en ti. Porque conozco muchas personas que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que son. Lo vuelvo a repetir. Conozco mucha gente que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que son. No todo el que va a la iglesia está conectado y es hijo del Señor. Igual que no todo el que entra a un quirófano es cirujano.
No todo el que entra a un taller de mecánica es mecánico. Se puede vestir como doctor y decir que es cirujano, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hacen. ¿Qué están dispuestos a ver nuestros hijos? ¿Qué está dispuesta a ver nuestra esposa? ¿Qué está dispuesto a ver nuestro esposo? ¿Qué está dispuesto a ver nuestro vecino? No lo que decimos, sino lo que se supone que somos, hijos de Dios. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Ya estoy casi terminando, se los prometo. Los resultados cuando se valora la presencia de Dios. Yo voy a exponer algunos resultados cuando se valora la presencia de Dios. Porque dice que el resultado inmediato fue que en 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Profetizamos en el nombre de Cristo Jesús que si tú te alineas a la palabra de Dios, que si tú te conectas a la presencia de Dios, que si tú valoras la presencia de Dios, en 3 meses, lo que te ha tomado años, Dios lo comienza a acelerar porque ahora valoras la presencia de Dios en tu casa. En mi casa habita el arca de su presencia, como dice la canción. Los resultados inmediatos fue que en 3 meses Obed-Edom fue bendecido. Imagínate lo que va a pasar. Hoy estamos en enero, febrero, marzo, abril. Imagínate lo que va a pasar en abril en tu casa. Que la gente va a decir, ¿cuál es el secreto de tu bendición? Te voy a decir cuál es el secreto de la bendición. Que sacamos todo lo que Dios no le agrada de nuestro hogar. Que sacamos las malas costumbres que a Dios no le agradan de nuestro hogar. Que aprendimos a honrar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra economía, con todo lo que somos. Damos a Dios lo mejor. Damos a Dios lo mejor en nuestros pensamientos. Discúlpeme. Damos a Dios lo mejor en nuestras palabras. Damos a Dios lo mejor en nuestras acciones. Damos a Dios lo mejor en nuestro negocio. Damos a Dios lo mejor en nuestro trabajo. Damos a Dios lo mejor en nuestros estudios. Damos a Dios lo mejor en nuestra iglesia. Damos a Dios lo mejor en nuestra comunidad. Damos a Dios lo mejor en cada área de nuestra vida. Y en 3 meses algo tiene que suceder en el nombre de Jesús. Pero ¿cuáles son los resultados a mediano y a largo plazo? Se los voy a decir. Valorar la presencia de Dios en nuestra familia crea bendición. Escuche bien. Crea pasión. Crea compromiso por Dios. Manifiesta bendición de Dios y cambia generaciones. Dice la historia de Obed-Edom que lo que produjo fue resultados que cambiaron las generaciones de Obed-Edom. Escuche bien, usted va a Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 5. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom y algo sucedió? ¿Cómo esto se hace posible? En que no tan solo fue una bendición momentánea, sino que fue una bendición eterna en la familia de Obed-Edom. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 26, versículo 1 al 5, porque Dios bendijo las generaciones de Obed-Edom. Escuche bien, también fueron distribuidos los porteros de los quereoitas, meselemitas, hijos de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de meselenitas, Zacarías el primogénito, Jadiel el segundo, Zebadías el tercero, Janiel el cuarto, Elán el quinto, Joanán el sexto, Elionai el séptimo. Pero escuche bien, el versículo 4 es el que me quiero enfocar. Los hijos de Obed-Edom, Semenías el primogénito, Osabat el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peluaita, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Todo comenzó con un hombre, con un padre.
Todo comienza con un padre, con una madre que está conectada con el cielo, hace que los hijos se conecten con el cielo, que los nietos se conecten con el cielo, que los bisnietos se conecten con el cielo, que cuando tú mueras se va a estar hablando de la abuela, de la abuela Rosa, del abuelo Ramón, que estaban tan conectados con el cielo. Yo me recuerdo que ellos estaban tan apasionados por Dios, que mira los bisnietos cómo están apasionados por Dios. Se van a crear generaciones cuando estamos conectados con el cielo, cuando estamos conectados con el diseño, cuando estamos conectados con la palabra. No hablamos de la palabra solamente en las redes sociales, sino que vivimos la palabra en nuestros corazones. Escuche bien, ya con esto concluyo. Los contratos y los términos, las condiciones y los beneficios de valorar la presencia de Dios. El contrato de términos, condiciones y beneficios de valorar la presencia de Dios. Escuche bien. Ahora usted busque Deuteronomio, búsquelo conmigo, por favor. Le voy a dar un minuto para que usted busque la palabra de Dios en un segundo. Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 al 10. Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 al 10. Ese es el contrato de términos, condiciones y beneficios de valorar la presencia de Dios. Aquí Dios lo dice. Usted quiere tener la familia bendecida. ¿Cuál es el secreto de una familia bendecida, pastor? Aquí se lo voy a decir. Este es el contrato de términos, condiciones y beneficios. Búsquelo conmigo, Deuteronomio, a principio de la Biblia. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, me escribe un fuerte amén ahí en los comentarios para identificar. Vamos, hay más de 70 personas conectadas en este momento. Ahora mismo están conectados y sé que son muchos más porque algunos están en un solo televisor, ¿no? Deuteronomio me dice un fuerte amén cuando ya lo tenga por ahí. Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 al 10. Dígame, escríbame un fuerte amén para identificarlo. Vamos, espero por usted. Ahí va ya Sofía, Kiki ya encontró el versículo, Zairi ya también lo encontró, qué bueno. Ahora mire, por ahí está Dayire, Glendy está, amén, amén, todos están. Tino está por ahí conectado, el evangelista Tino, qué bendición tenerte. Rosalín, ya lo dijeron. ¿Cuál es el contrato de términos, condiciones y beneficios de valorar la presencia de Dios? Se la voy a decir. Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 al 10. Este es el contrato. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y el de tus descendencias, para que lo ames con todo tu corazón. ¿Para qué? Para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Así tenga vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. Y tú volverás a obedecer al Señor. Oye bien. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordenó. Entonces el Señor tu Dios, escuche bien, mire los términos y condiciones, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te ordenó. Aquí están los beneficios. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre y en las crías de tus ganados y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Usted lea eso nuevamente. Si lo quiere volver a leer, revíselo. Lea bien el contrato. Porque Dios está dispuesto a bendecirte. Pero es para aquellos que caminan en bendición.